De un lado estaba Arminio, el hombre que había humillado a los romanos en Teutoburgo. Del otro estaba Germánico, quien en ese momento era el general más poderoso de Roma y estaba decidido a vengar la muerte de sus hombres en Teutoburgo. Entonces, ¿quién ganaría esta batalla? Habían pasado alrededor de 5 años desde el desastre en Teutoburgo, y hasta el año 14 después de Cristo, los romanos no habían tenido ninguna gran victoria sobre los germánicos. Debido a esto, varias tribus vieron que valía la pena aliarse contra la dominación romana, incluidos varios queruscos liderados por su tío Ingi Homero, quienes no habían apoyado el ataque inicial y ahora se unieron al lado de Arminio. A pesar de que este apoyo aumentó, Cestio, que era el jefe de los queruscos y también suegro de Arminio, decidió permanecer leal a Roma. No hace falta decir que esta decisión minó su autoridad y popularidad en la tribu. En represalia por este apoyo, Arminio ordenó a sus aliados que arrestaran a su suegro. En ese momento, Cestio de alguna manera logró enviar a su hijo llamado Segmundo para pedir ayuda al general Germánico. Con la ayuda de Segmundo, Germánico logró liberar a Segmundo y capturar a algunos aliados de Arminio, incluyendo a su propia esposa Tusnelda, que en ese momento estaba embarazada. Imagina el momento en que la esposa de Arminio, que también era hija de Cestio, se enfrenta cara a cara con su padre, que ahora estaba libre y también del lado enemigo. A pesar de los resentimientos pasados, Germánico percibió una oportunidad en la deserción del hijo de Cestio y algunos otros guerreros germánicos que habían abandonado a Arminio. Todo indica que este hijo de Cestio no solo había luchado contra Roma, sino que también había deshonrado el cadáver del general Publio Varo. A pesar de este historial de rebelión, el actual emperador Tiberio decide perdonar a todos los involucrados. Los exiliados no solo recibieron un lugar para vivir en el imperio, sino también una pensión vitalicia. Esta estrategia no solo garantizaba la lealtad de estos nuevos aliados, sino que también debilitaba la posición de Arminio al socavar su apoyo interno. Al enterarse de que su propio suegro permitió que su hija embarazada fuera arrestada, Arminio se enfurece enormemente. Con Tácito, Arminio afirma que los romanos eran cobardes y no tuvieron el coraje de enfrentarse directamente a él, por lo que fueron tras su esposa. En ese momento, refiriéndose a Germánico, Arminio dice: «Vencimos a Augusto y a su heredero Tiberio. ¿Por qué deberíamos escondernos frente a un adolescente sin experiencia y su ejército amotinado?» Arminio se refería a la rebelión que había ocurrido entre los soldados de Germánico después de la muerte de Augusto. Ahora, habiendo capturado a algunos aliados de Arminio, Germánico decide intensificar su persecución. Mientras avanza, Arminio aprovecha el terreno difícil y fangoso para atacar nuevamente a los romanos en un bosque pantanoso, logrando una pequeña victoria. Después de esto, su tío Ingi Homero sugiere atacar a los romanos en terreno abierto, pero este ataque no tiene éxito, principalmente debido a la mayor experiencia del ejército romano en terreno descubierto. En los 2 años siguientes, los romanos liderados por Germánico continúan sus ataques contra varias tribus germánicas aliadas de Arminio y logran recuperar uno de los estandartes perdidos. Sin embargo, durante este periodo no logran enfrentarse a Minho y sus soldados. La imagen que los romanos proyectan está fuertemente vinculada a su capacidad para evitar cualquier tipo de derrota, incluso pequeña. Cada expedición es como participar en un juego mental en el que no es necesario derrotar completamente a una tribu, sino transmitir la idea de que los romanos son invencibles. Estratégicamente, su retirada no solo muestra su fuerza militar, sino que también envía un mensaje claro: los romanos son poderosos y determinados. En cada expedición, Germánico se enfrenta al desafío de equilibrar la fuerza y la agilidad. Busca causar destrucción y sembrar el terror en una amplia área para mostrar el poder militar romano. La retirada sin sufrir grandes pérdidas es una parte crucial de esta estrategia.
con el objetivo de sembrar el miedo en las tribus y convencerlas de que resistir es inútil. A pesar de no lograr victorias decisivas después de Teutoburgo, el hecho de evitar derrotas significativas ya elevó el prestigio de Arminio durante los meses de invierno germánico. Se dedicó a hacer preparativos para la batalla, uniendo todas las 8 legiones en una fuerza única. A pesar de los desafíos, las provincias orientales del imperio enviaron granos, caballos y animales de carga para fortalecer al ejército. La elección estratégica de transportar el ejército por agua, navegando a lo largo de la costa del Mar del Norte y desembarcando en el interior del territorio enemigo, requirió la construcción de casi 1000 barcos. Además, la campaña diplomática para atraer a líderes germánicos al lado romano continuó, resultando en algunos desertores importantes como Cimero, hermano de Cíes. Además de los preparativos prácticos, Germánico aprovechó esos meses para prestar especial atención a la salud y moral de sus hombres. Visitó los hospitales de los cuarteles de invierno, conversó con los soldados y elogió sus actos de valentía, brindándoles el ánimo que necesitarían más adelante. Fue en la primavera del año 16 después de Cristo cuando Germánico estaba listo para continuar su persecución y acabar de una vez por todas con Arminio. Se unió a la flota en el territorio de los batavos, una tribu aliada, y así el ejército romano inició los preparativos para su campaña, enviando una pequeña columna para atacar a los catos. Germánico recibió noticias de un ataque al fuerte romano, cercano al lugar donde ocurrió el desastre de Varo. Este fue el preludio para la confrontación directa que seguiría. Antes de eso, los túmulos que Germánico había construido para los soldados en Teutoburgo fueron destruidos por los enemigos nativos, aumentando las tensiones. En algún momento, Arminio se entera de que el ejército romano estaba reunido en el río Weser, y en medio de los soldados romanos estaba alguien muy especial para él, su hermano. Sin embargo, el hermano de Arminio no estaba prisionero, sino que era un soldado auxiliar del ejército romano, llamado Flavos. En el año 9, cuando Arminio y su padre derrotaron a las legiones en Teutoburgo, Flavos no estaba con ellos. Estaba en Iliria sirviendo como auxiliar del ejército romano durante una revuelta, donde perdió uno de sus ojos. Cuando Arminio supo que Flavos estaba con otros soldados en el río Weser, intentó encontrarse con su hermano. Ambos lograron encontrarse y hablar en la orilla del río, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Flavos le pidió a Arminio que se rindiera, prometiendo que los romanos serían indulgentes. La misericordia de Flavos hacia Arminio, mientras que este último suplicaba el apoyo de su hermano para su pueblo y origen. Así comenzó una discusión entre los dos, y por poco Flavos no se dispone a luchar contra Arminio. En ese momento, Arminio se da cuenta de que su hermano ha decidido permanecer leal a Roma, pero piensa, ¿por qué no intentar convencer a otros soldados romanos de que abandonen el ejército y se unan a mi causa? Por ello, decide enviar emisarios al campamento romano para persuadir a los soldados a desertar, ofreciéndoles grandes sumas de dinero, tierras y esposas para socavar aún más la moral romana. Arminio hace la oferta de desertar en latín, dejando claro que algunos de los antiguos soldados romanos ya estaban luchando a su lado. Mientras sus emisarios hacían la propuesta, Arminio decide retirarse a una posición estratégica en un bosque sagrado. Rumores comenzaron a circular entre los soldados y Germánico de que habría un ataque nocturno al campamento romano, lo que generó cierta tensión. Germánico tomó precauciones y decidió mantener a las legiones en estado de alerta. Siendo el experimentado general que era, Germánico sabía que sus soldados debían estar ansiosos y con miedo. Para evaluar el estado de ánimo de sus tropas, Germánico decide disfrazarse con un capuz de piel de animal y recorre silenciosamente las tiendas por la noche.
escuchando las conversaciones de los soldados para entender cómo se sentían. Germánico quedó sorprendido por la lealtad y preocupación que los soldados tenían hacia él como general. A la mañana siguiente, se dirige a su ejército compartiendo una estrategia astuta al observar las vulnerabilidades de los germánicos. Destacó la eficacia de la formación de los gladiadores y las corazas romanas, instigando a los legionarios a atacar con rapidez y fuerza, señalando la vulnerabilidad de los germánicos que carecían de armaduras y escudos robustos. La diferencia táctica entre los dos ejércitos estaba clara, y Germánico buscaba explotar esa ventaja. Al mismo tiempo, Arminio trazó una estrategia para enfrentar a los romanos en las colinas de Distaviso, aprovechando una vez más las ventajas del terreno inclinado y los bosques en su retaguardia. Con auxiliares galos y germánicos en la vanguardia, seguidos por 4 legiones comandadas por Germánico. La batalla estaba por comenzar. La batalla comenzó a desarrollarse. Además, estaban presentes 2 cohortes de la Guardia Pretoriana y una selección estratégica de la caballería que posicionó al ejército romano para enfrentar a los rebeldes germánicos. A pesar de las desventajas del terreno, los romanos eran expertos en tácticas de batalla y lograron repeler a los germánicos, incluso poniendo a Arminio en una situación peligrosa, casi siendo capturado. Al parecer, al principio de la batalla, algunos queruscos desobedecieron las órdenes de Arminio y se adelantaron apresuradamente, siendo rápidamente rechazados por la caballería romana. La infantería romana, bajo el mando de Germánico, avanzó con determinación, enfrentándose y alejando a los germánicos. Arminio, ansioso por cambiar el curso de la batalla, lideró un ataque contra los arqueros romanos, pero encontró resistencia de la infantería pesada auxiliar. Fue entonces, herido y consciente de la inminente derrota, que Arminio decidió escapar, cubriendo su rostro con su propia sangre para ocultar su identidad. Hay rumores de que auxiliares germánicos, posiblemente de la tribu de los Caos, facilitaron su huida. Mientras tanto, el ejército germánico, confuso y bajo un intenso ataque romano, sufrió pérdidas significativas. Aunque Tácito no proporciona números específicos, las bajas romanas fueron bastante pequeñas y todos los soldados germánicos celebraron la victoria. Sin embargo, a pesar de esta derrota inicial, los germánicos estaban lejos de rendirse. Reafirmaron su posición y eligieron un terreno estratégico entre un pantano traicionero y bosques cercanos a un río, construyendo una empalizada similar a la utilizada en la emboscada liderada por Varo. La infantería germánica se ocultó cerca del baluarte, mientras que la caballería se posicionó en áreas arboladas un poco más atrás, lista para atacar la retaguardia romana. Los romanos, conscientes de la presencia enemiga y liderados por Germánico, decidieron enfrentar otra batalla en campo abierto, dejando que la caballería cubriera el terreno abierto. Dividieron la infantería en 2 fuerzas. El primer ataque encontró dificultades y algunas bajas romanas, pero después de reorganizar las fuerzas, Germánico trajo fundívalos y tiradores que lograron vencer a los guerreros germánicos que estaban a una distancia superior, sin que escudos o armaduras pudieran resistir. Germánico lideró el avance con las 2 cohortes pretorianas, mientras la caballería romana se preparaba para su contraataque. Las fuerzas romanas avanzaron hacia el terreno boscoso para aprovechar esta ventaja táctica. En esta ocasión, la ventaja numérica de los germánicos se convirtió en una desventaja, ya que los romanos, más hábiles en el combate cercano, lograron cambiar el rumbo. Arminio, posiblemente aún recuperándose de heridas recientes, desempeñó un papel menor en la segunda batalla, asumiendo su tío Ingio Homero el comando. Sin embargo, esto no impidió que los germánicos sufrieran fuertes bajas. Al final del día, Germánico retiró una legión para construir un campamento y erigir otro trofeo para celebrar la victoria. Esta victoria decisiva llevó a algunas tribus a jurar lealtad al Imperio Romano.
Después de esto, Germánico tuvo la audaz idea de rodear a los germánicos por el mar para sorprenderlos, pero esto resultó en un fracaso. Más de 1000 barcos que transportaban legionarios hacia su destino fueron golpeados por una tormenta, causando una considerable destrucción en el ejército. En este momento, el emperador Tiberio, ya satisfecho con las victorias obtenidas y consciente de los riesgos involucrados en continuar la campaña, decidió que era hora de detener el esfuerzo. Los recursos destinados a la conquista temporal de tierras en los bosques y pantanos ya no parecían justificar la empresa. A pesar de haber perdido contra los romanos, Arminio también salió victorioso al lograr alejar la influencia romana de la región. En Roma, todos esperaban ansiosos el regreso de su héroe germánico. Al regresar, fue recibido con un triunfo por sus victorias, con las 2 cohortes de la prestigiosa Guardia Pretoriana esperando para recibirlo. Sin embargo, la admiración por el general era tal que todas las 9 cohortes deseaban participar en este momento histórico, una demostración de respeto al líder que vengó a Roma. Esta celebración romana se llevó a cabo ante los hoyos del Hillo de Arminio, que en ese momento era muy joven y había nacido durante el cautiverio, después de haber logrado aliviar la amenaza de la ocupación romana. Arminio tuvo que enfrentarse a nuevas luchas tribales que surgieron en la Germania, además de lidiar con el hecho de que su tío y mayor aliado, Ingi Homero, ahora quería usurpar el mando. Así, la tranquilidad de Arminio duró poco, y solo 3 años después de las tropas romanas se retiraron de Germania. En el año 19 después de Cristo, Arminio fue asesinado por sus propios parientes a la edad de 37 años, y de manera irónica, estas eran las mismas personas que lo habían elevado como el líder supremo de toda Germania. La intensa lucha por el poder fue tan desmedida que años después, los queruscos tuvieron que solicitar la intervención de Roma y que enviara un rey para ellos. ¿Adivina a quién Roma envió? Recuerda a Flavos, el hermano de Arminio. Su hijo, llamado Itálico, fue enviado por el entonces emperador Claudio para convertirse en el nuevo rey de los queruscos. De esta manera, Roma solo tuvo que observar y esperar hasta que nuevamente los germánicos necesitaran su ayuda. Con la llegada de Itálico como nuevo rey de los queruscos, la región experimentó un período de relativa estabilidad. Sin embargo, la sombra de la intensa lucha por el poder y las tensiones entre las tribus germánicas persistían en Germania. Itálico, consciente del legado y la historia de su familia, buscó consolidar la paz y mantener buenas relaciones con Roma. Mientras tanto, en Roma, la atención se centraba en otros asuntos, y la presencia romana en Germania disminuyó gradualmente. La región se encontraba en una especie de tregua, pero la historia de venganza y luchas tribales continuaba en el trasfondo. A medida que Itálico gobernaba, se esforzó por equilibrar las relaciones con las diversas tribus germánicas y al mismo tiempo mantener una relación diplomática con Roma. Sin embargo, las tensiones internas no tardaron en resurgir. Algunas tribus, recordando la resistencia contra Roma liderada por Arminio, veían a Itálico como un líder impuesto por los romanos y cuestionaban su legitimidad. Con el tiempo, las tribus germánicas se dividieron nuevamente y las luchas internas volvieron a emerger. Ingi Homero, tío de Arminio y antiguo aliado de Roma, buscaba ampliar su influencia y liderazgo sobre las tribus vecinas. La figura de Itálico se volvió cada vez más controvertida, y los intentos de mantener la paz se vieron amenazados por las tensiones crecientes. Roma, al observar desde la distancia, comenzó a evaluar la situación. La antigua estrategia de influencia indirecta a través de líderes locales ya no parecía tan efectiva. En lugar de intervenir directamente, Roma prefirió observar y esperar, listos para actuar si la estabilidad de la región se veía gravemente comprometida. La historia de Germania
marcada por la venganza, luchas tribales y la influencia romana, entró en una nueva fase de incertidumbre. La paz frágil construida por Itálico enfrentaba desafíos constantes y el destino de la región seguía siendo incierto. ¿Sería capaz de mantener la estabilidad o las antiguas rivalidades desencadenarían nuevamente un conflicto en Germania? Solo el tiempo lo revelaría. Al explorar la fascinante historia de Germania, hemos sido testigos de una saga de venganza, traición y luchas por el poder que resonaron a lo largo de los siglos. El viaje desde la traición de Arminio hasta la ascensión de Itálico como nuevo líder de los queruscos nos ha brindado una visión única de las complejidades de las relaciones entre Roma y las tribus germánicas. Ahora los invito a compartir en los comentarios lo que más han aprendido de esta historia intrigante. ¿Qué lecciones podemos extraer de las batallas, de las alianzas rotas y de las vueltas políticas? Su perspectiva es valiosa y enriquece nuestra comprensión de estos eventos históricos. No olviden dar su like si disfrutaron de la narrativa y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros futuros episodios históricos. El conocimiento y la curiosidad son las llaves para desentrañar los misterios del pasado, y juntos continuaremos explorando las páginas de la historia. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje.